31 de mayo de 1970. Sin lugar a dudas, esta fecha quedará marcada en la historia del Perú. Y me encuentro el día de hoy en Yungay, precisamente la ciudad que desapareció. Una ciudad que quedó sepultada 20 metros bajo tierra. Solamente basta con ver la dimensión y el tamaño de estas rocas. Como ustedes pueden ver, el pueblo se encontraba de aquel lado y 90 personas, que fueron las que lograron correr 700 metros hacia este punto, fueron las únicas que llegaron aquí y que se salvaron. Pero ya era demasiado tarde. Ellos venían en búsqueda de sus padres, de sus familiares, pero la avalancha ya había arrasado con todo. Viajé más de 8 horas desde Lima hasta aquí y es que en los archivos de la historia de mi país un desastre natural sepultó a una ciudad entera, dejando solo silencio y desolación. Hoy caminaremos entre las sombras de Yungay, el lugar donde la tierra estremeció cada rincón del callejón de Huaylas y una posterior avalancha sepultó a muchos. El recuerdo y la memoria aún siguen intactos, así que acompáñame y conozcamos juntos Yungay, la ciudad que desapareció. Bien, este recorrido lo comenzamos aquí, en el Campo Santo de Yungay. El renovado Campo Santo de Yungay recientemente ha sufrido una remodelación. El costo de ingreso es de 10 nuevos soles y hay parqueo por si vienen por cuenta propia o si vienen con alguna agencia para hacer este recorrido. Así que comenzamos el inicio de este nuevo video brindándoles un poco de contexto. Tendríamos que remontarnos al 31 de mayo de 1970. Aquel día el pueblo de Yungay se encontraba enfocado en lo que era el debut de la selección peruana en lo que fue el Mundial de Fútbol México 70. Muchos de ellos se encontraban en sus casas escuchando por radio el partido. La concentración era plenamente en el debut de la selección peruana de fútbol en aquel Mundial ese día, sin pensar que minutos más tarde ocurriría una fatídica tragedia aquí, en lo que hoy se conoce como el Campo Santo Yungay. Probablemente muchos no conocen esta historia, pero aquel día un terremoto de 7.8 que tuvo como epicentro entre Casma y Chimbote se llegó a sentir hasta aquí, hasta este punto, hasta el callejón de Huaylas, específicamente aquí, en este Camposanto que hoy respira una tranquilidad, pero a la vez esconde toda una historia detrás de aquel fatídico día. Y dentro de todo el recorrido ustedes pueden observar que yacen lápidas, aquellas personas que perdieron su vida aquel día. Incluso podemos ver allí la fecha, 31 de mayo de 1970. Y por si no fuera poco, con este terremoto, desde una de las montañas se desprendió un gigantesco bloque de hielo, ocasionando un alud inminente que tardó segundos en llegar aquí al pueblo. Nadie se lo esperaba, todos pensaban de que el terremoto había concluido, pero nadie tenía contemplado de que un alud se dirigía, de acuerdo a muchos historiadores, cerca de 300 kilómetros por hora, con una fuerza máxima, arrastrando lodo, rocas y llevándose todo a su paso, sepultando esta ciudad a más de 20 metros bajo tierra. Se cuenta que muchas familias se quedaron dentro de sus casas. Ellos podían oír a lo lejos que venía un alud con inminente fuerza. Algunos prefirieron quedarse en familias, abrazados dentro de sus casas. Otros huyeron hasta la iglesia que se encontraba muy cerca a la plaza principal de Yungay en aquel entonces y decidieron depositar toda su fe y quedarse allí, considerando de que era el mejor refugio de todos. Pero lo que no sabían era de que la fuerza de este alud iba a terminar sepultándonos. Muchos historiadores narran de que esta avalancha tenía aproximadamente 400 metros de ancho y 15 metros de alto. Era prácticamente imposible para todas aquellas personas que lo que buscaban en esos momentos era refugiarse en lo que ellos consideraban la zona más segura, mientras que otros
corrían a las zonas más altas. Solamente basta con ver la dimensión y el tamaño de estas rocas para dimensionar la fuerza que tenía esta avalancha que arrasó con todo. Miren lo impresionante, al igual que esta piedra, durante todo el recorrido van a poderse encontrar con este tipo de rocas gigantescas. A estos momentos ustedes se preguntarán cuántas fueron las personas que sobrevivieron a esta tragedia. Bien, 200.000 personas era el cálculo que se tenía estimado que la ciudad de Yungay tenía en aquel entonces. Solamente 300 personas sobrevivieron aquel día. Y lo que ven aquí son restos de lo que fue la iglesia, que esta iglesia la construyeron los dominicos en aquel entonces, pero su construcción no era de adobe, como podrán darse cuenta. No la destruyó el terremoto, mucha gente luego del sismo acudió a ella para rezar, para orar, y no tenían en contemplación que se venía la avalancha. Decidieron refugiarse ahí dentro, muchos pensando de que estarían a salvo, pero el aluvión vino y la destruyó por completo. Y esa que ven allí es una réplica de la fachada original de lo que fue la iglesia de aquel entonces. Miren lo imponente que era y el fondo tan paisajístico que tiene en la actualidad. El viento que corre es impresionante, la verdad, pero eso no va a ser impedimento para que Apolo nos regale unas tomas desde el aire y nos muestre cómo es que se encuentra este renovado Camposanto Yungay. Dentro del recorrido del Camposanto de Yungay podemos observar y encontrar lo que son algunos restos que quedaron sepultados dentro de los escombros después de la luz. Allí podemos ver los restos de la empresa de transporte Expreso Ancash, que en aquel entonces era una de las empresas, valga la redundancia, de transporte que operaba aquí en Huaraz en aquel entonces. Las casas eran de adobe. Hubieron pocas de material noble. Ustedes se preguntarán qué tan fuertes eran las casas en aquel entonces. Muchas de las casas por aquellos años eran construidas de adobe en su mayoría. Muchas de ellas quedaron totalmente destruidas y de acuerdo a la historia, cerca del 97% de toda la ciudad de Huaraz en general quedó destruida. Prácticamente una reconstrucción total posterior a este terremoto. Pero aquí en el Camposanto de Yungay definitivamente hay mucha historia más por contar. De esos 300 sobrevivientes, 100 de ellos fueron niños que de hecho se salvaron gracias a un milagro, debido a que en aquel entonces había un circo que había llegado a la ciudad y se había colocado en uno de los cerros muy cercanos aquí al pueblo, el cerro Atma. El circo se llamaba Berolina y muchos de los padres que se quedaban aquí en el pueblo habían mandado a sus hijos a este circo y gracias a esa decisión cerca de 100 niños se salvaron aquel día. Algunos historiadores narran que cerca de 90 personas corrieron 700 metros desde aquí, desde el pueblo, a uno de los puntos más altos que ellos consideraban era un refugio en aquel entonces para escapar de la luz. Y les hablo del cementerio, que justo ahora nos vamos a dirigir para poder visitarlo. Esta visita la estoy realizando un día de semana, ¿sí? A pesar de ello, hay bastante flujo de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que de hecho forma parte la visita de este lugar de muchísimos tours que son ofertados aquí en la ciudad. Así que si ustedes están en la ciudad pueden contratar un servicio de guiado, tanto en compartido como en privado, para que les puedan realizar un guiado completo dentro de todo este Camposanto Yungay. La verdad es que yo estoy omitiendo alguna información en este video, pero quiero saber qué opinan ustedes. Me la pueden dejar aquí en los comentarios para complementar el video y que esto sea mucho más interesante. Miren,
Aquí podemos leer uno de los letreros, Jirón 28 de julio. Probablemente esta de aquí fue una de las rutas de escape para esas 90 personas que lograron llegar a lo más alto del cementerio para poder salvar su vida. Y ese que ven allá, donde está el Cristo, ese es el cementerio de Yungay. Hemos llegado a la parte más alta del cementerio de Yungay. Como ustedes pueden ver, el pueblo se encontraba de aquel lado y 90 personas, que fueron las que lograron correr 700 metros hacia este punto, fueron las únicas que llegaron aquí y que se salvaron. Como les comento, solamente 300 personas de las 200.000 que conformaban este pueblo lograron salvar su vida aquel día. Y ustedes se preguntarán qué fue lo que pasó luego con estos sobrevivientes y si es que existe un nuevo Yungay. Y definitivamente se trasladaron unos cuantos metros de aquí en lo que se les conoce hoy como lo menciono, el nuevo Yungay. Y ahora estamos en Nuevo Yungay. Este pueblo se construyó luego de ese fatídico día. Todo lo que ven acá es prácticamente nuevo. De hecho, los sobrevivientes, muchos de ellos y personas que luego posterior llegaron aquí a Yungay a vivir, poblaron toda esta zona. Y ahorita nos encontramos en una de sus plazas que la verdad es bastante hermosa. Tiene una iglesia, tiene un acceso al mercado y tiene esta increíble pileta que ustedes pueden ver en estos momentos. Vamos a ver, porque creo que hay unos paneles informativos en donde podemos obtener un poco más de información sobre este lugar que la verdad ha sido remodelado por completo y es bastante limpio. Es algo que hay que resaltar. No en todas las ciudades del Perú podemos encontrar plazas en muy buen estado, en muy buena conservación, pero esta plaza del Nuevo Yungay, a lo que se considera, está realmente muy bonita. Yo no sé si ustedes han escuchado del famoso turismo oscuro o el turismo negro o dark tourism, como se le conoce en muchísimas partes del mundo, pero este lugar entraría tranquilamente en la lista porque es un lugar en donde ha sucedido una tragedia, donde se vive nostalgia, donde se vive tristeza, al igual que en muchísimas partes del mundo donde sucedieron otro tipo de hechos que también lo llevan a la actualidad a abrir sus puertas como un atractivo turístico para muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y el Campo Santo Yungay representa uno de ellos. Y de hecho, esta actividad está decretada por la OMT como un tipo de turismo más dentro del gran listado de tipos que existen. Así que si no conocías este detalle, te lo comparto para que lo puedas tener en consideración y sepas que existe un turismo oscuro, al igual que un turismo de naturaleza, al igual que un turismo de aventura. Claro está, cada uno con muchas diferencias. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Hemos venido de Lima hacia Huaraz después de 10 años para poder grabar una serie de videos. Probablemente ese sea el último de todos, pero quiero agradecerles por haber visto estos 3 videos de esta serie recorriendo y visitando Huaraz. Y desde aquí, desde el renovado Campo Santo de Yungay, me despido y les agradezco mucho el haber llegado hasta esta parte del video. No te olvides de suscribirte, déjame un comentario qué te ha parecido, si tú vendrías y visitarías aquí Yungay, el Campo Santo del recuerdo, en donde ocurrió esa tragedia. Y como bien reza esa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esperemos y nunca más pase una situación como esta. Gracias por verme, suscríbete, dale un like, comenta todo lo que quieras y nos vemos en un próximo video. Chao.